Hola a todos y bienvenidos a Tranquilamente. En el video de hoy aprenderemos cómo tener confianza con todos. 1. Luchar contra las suposiciones. El cerebro humano es bueno para hacer suposiciones. Somos expertos en conectar personas y estímulos de manera que creen significado. En el mundo en el que vivimos, esta es una habilidad increíblemente valiosa. El pronóstico le permite predecir cómo se desarrollarán diversas situaciones. Cuanto más trabajes, más fácil se preparará mentalmente tu cerebro. Cada vez que entras en una habitación o conoces a una nueva persona, buscas pequeñas pistas que te permitan hacer estas conjeturas fundamentadas. Por ejemplo, la ropa o el lenguaje corporal pueden proporcionar suficiente información para determinar la historia, los intereses y la personalidad de una persona. Unos buenos zapatos pueden frustrar a alguien. O tal vez los ves con los brazos cruzados y piensas que te están irritando. Puede que tengas razón, pero puede que estés equivocado. Nuestras predicciones son útiles, pero rara vez constituyen una forma precisa de evaluar el mundo que nos rodea. Es como usar una sola pieza del rompecabezas para determinar la forma de todo el rompecabezas. Piensa sobre esto. Si nos das una parte azul al azar, ¿qué podemos decir del resto de la imagen? Es posible que veas azul y creas que estás viendo una imagen del cielo, pero también podría ser un arrecife submarino o una especie de tundra helada. Lo que quiero decir es que las suposiciones siempre nos dan una visión errónea y limitada del mundo que nos rodea. Si luchas con tu fe, tu familia puede ser tu peor enemigo. Tus suposiciones te hacen pensar que eres la única persona nerviosa e incómoda en la sala. Otros tienen historias interesantes y grandes historias. A nadie le interesa salir con alguien tan aburrido como tú. La lista continúa, pero esta es solo una forma de completar el rompecabezas. Visión del mundo limitada. Descubra algunos detalles específicos y luego utilícelos para evaluar la situación general. Esto es completamente natural, pero tus suposiciones a menudo serán erróneas porque todos están nerviosos. Nadie tiene curiosidad y todos están felices de verte. Nunca podrás estar seguro hasta que des el paso. Así que no dejes que las decisiones rápidas te controlen. La próxima vez que haga una predicción sesgada, invierta más dinero. Descubra usted mismo si esto es cierto o no. Generalmente no. Al desafiar repetidamente sus suposiciones, tendrá más confianza para desafiar las expectativas negativas. 2. Autoestima real. ¿De dónde viene la autoestima? Esta es una pregunta muy común con diferentes respuestas. Sin embargo, algunos métodos son más efectivos que otros. Centrémonos en una estrategia común para generar confianza: los elogios. Eso significa que recibirás elogios. Los cumplidos son un refuerzo seguro para la confianza, porque cambian la percepción que tienes de ti mismo. Imagina que has comprado un vestido nuevo, pero estás un poco preocupada por cómo quedará. Me lo probé por primera vez en público y alguien me felicitó. Este cumplido cambiará instantáneamente tu imagen. Empiezas a creer que menos es más bello o atractivo. A medida que mejores su autoimagen, también lo hará su confianza. Algunos elogios son buenos, pero demasiados pueden dañar tu autoestima. A diferencia de muchas otras formas de aumentar tu confianza, los elogios distorsionan tu autoimagen sin ninguna evidencia real. Es un poco confuso, así que déjame explicarte. Si te sientes más seguro después de completar tu objetivo, te habrás demostrado a ti mismo que puedes hacer algo. Has superado obstáculos y has enfrentado algunos desafíos. Ahora que ha desarrollado esa confianza, su imagen personal debe reflejar sus logros. Pero los elogios pueden ser vacíos, exagerados e inmerecidos. Ser elogiado constantemente puede dificultarle evaluar con precisión sus fortalezas, debilidades y valor interior. Por otro lado, la gente suele equiparar la falta de elogios con la falta de valor. Lo que quiero decir es que no bases tu autoestima en nada externo. No dejes que los elogios, opiniones o críticas de los demás definan quién eres. Esta no es una forma correcta o justa de comprender sus habilidades. Si quieres confiar en alguien, tienes que ser honesto contigo mismo y recordar tus experiencias. El muro que escalas. Las metas que has logrado. Tus logros te permiten evaluarte verdaderamente como individuo. Lo más probable es que descubra que tiene más que ofrecer de lo que pensaba. 3. Utilice roles.
Otra forma de generar confianza es asignarse un rol en cada conversación. Piense en su función como una meta que desea alcanzar. Este es el objetivo que te fijas antes de iniciar la conversación. Este objetivo puede ser casi cualquier cosa. Mi trabajo es mantener a la otra persona interesada. O podría decir, mi trabajo es mostrarle a la otra persona que lo entiendo. Si tiene problemas de confianza, intente elegir un rol que aumente su simpatía. Una posible opción es desviar la atención de ti. Elija un rol como haz que se entusiasmen. Necesitamos escuchar más de lo que hablamos. Simplemente mostrar un interés genuino puede ayudarte a disfrutar la conversación, porque conoces tu papel, sabes cómo actuar. Por ejemplo, puedes asentir, sonreír y hacer preguntas abiertas. Pero, ¿cómo aumenta la confianza la asignación de roles? Bueno, funciona de dos maneras diferentes. En primer lugar, la asignación de roles permite una planificación anticipada. Podrás evaluar la situación, saber con quién estás hablando y elegir el rol que mejor se adapte a tu entorno para no sentir que estás cometiendo un error a ciegas. Asignar un rol también aumenta tu confianza porque te da una razón para estar allí. Muchas personas luchan por sentirse aburridas, inútiles e inútiles. No tienen el orgullo de mostrarse, pero establecer metas te da el coraje para hacer cosas que normalmente nunca harías. Imagina que hay una tienda cara en la calle donde trabajas. Sabes que no puedes comprar nada adentro, así que nunca entraste y miraste a tu alrededor. Pero una mañana, cuando llegas a trabajar, tu jefe te da algo que hacer. Quiere que recibas un paquete del dueño de esa tienda cara. Normalmente nunca habría entrado, pero ahora tengo un propósito. Estás ahí por una razón. Por tanto, superar este obstáculo no parece difícil. Con un objetivo en mente, se sentirá lo suficientemente seguro como para superar sus límites y salir de su zona de confort. ¿Cómo sabes qué rol es el adecuado para ti? Mucho depende del contexto de la conversación. Por ejemplo, si sabes que estás hablando con tu jefe, tu papel no debería ser solo egoísta. Sin embargo, debes elegir un rol que se adapte a tu personalidad. Piensa en lo que haces mejor cuando hablas con los demás. Tal vez seas bueno haciendo preguntas creativas o puedas reírte de casi cualquier cosa. Intente construir el papel en torno a sus puntos más importantes. Esto le facilitará convertirse en una persona confiable con quien hablar. 4. El poder de la definición. Antes de que puedas convertirte en una persona más segura, necesitas saber qué significa la confianza para ti. La confianza puede significar tantas cosas que se ve y suena diferente para cada persona. Para algunos, significa parecer valiente frente a todos los presentes en la sala. Para otros, confiar significa mantener la boca cerrada. No existe una definición correcta o incorrecta de fe. La forma en que conceptualizas tus creencias es única para ti. Depende en gran medida de qué tipo de persona eres, del personaje que elijas y del entorno en el que creciste. Por ejemplo, es posible que hayas aprendido de tus celebridades favoritas que debes sentirte cómodo recibiendo atención de personas seguras de sí mismas. Pero, ¿qué pasa si tu amigo cree que la confianza es el coraje para lograr tus objetivos? Ambas son definiciones válidas de fe, pero requieren habilidades diferentes. Entonces, ¿podemos cada uno de nosotros utilizar las mismas habilidades y hábitos mientras nos esforzamos por tener más confianza? No, se centrará en la cuestión de la definición de fe. Podrás aprender a hablar más abiertamente, participar en situaciones sociales y conversar con extraños. Tu amigo, por el contrario, no tiene nada que ganar con este entrenamiento. Desarrollaré mi confianza estableciendo objetivos realistas y aprovechando nuevas oportunidades profesionales. Estos dos enfoques no tienen ninguna relación. Sin embargo, ambos pueden generar efectivamente ciertos tipos de confianza. El problema es, muy pocas personas entienden la definición. Quizás nunca hayas pensado en lo que significa la fe para ti. En cambio, es posible que se haya saltado un paso. Te propusiste encontrar estrategias para aumentar tu confianza sin limitar este concepto increíblemente diverso. Pero eso es como intentar tapar un agujero antes de saber dónde está el barco. Cambiar un elemento de tu personalidad requiere una señal que te dé un importante sentido de dirección.
De lo contrario, incluso si absorbes todos los picos, no llegarás a ninguna parte. Aprendes a encajar en la definición de fe de otra persona distinta a la tuya. Incluso si haces todo a la perfección, solo mostrarán confianza ante sus ojos. Te sientes tan desconfiado e incómodo como siempre. Entonces, antes de compartir este consejo con el mundo, tenga una conversación honesta consigo mismo sobre su fe. ¿Cómo se ve? ¿Cómo suena? ¿En quién crees que puedes confiar realmente y por qué? Cuanto más específico, mejor. Cada detalle ayuda a desarrollar una marca única y confiable. Gracias por ver tranquilamente y asegúrate de suscribirte porque hay mucho más contenido en camino.